Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 29 de esta comunidad de seres irreconocibles. Y la clase de hoy día, la segunda clase del 2025, es Hackea tu mente, la fórmula secreta para crear hábitos que cambian vidas. Esto está enfocado en las herramientas de programación neurolingüística y coaching personal. ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Qué aprenderás hoy o en el momento en que estés viendo este video en YouTube? Cómo reprogramar la mente con programación neurolingüística o PNL. Dos, estrategias de coaching para instaurar hábitos poderosos. Y tercero, ejercicios prácticos para implementar cambios reales. ¿Ok? Los ejercicios es importante hacerlos con conciencia, con el tiempo que sean necesarios para que efectivamente puedas evidenciar cambios, ya sea en el corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Ahora, importante entender el concepto de qué se trata esto, qué es hackear tu mente. Entendemos que por hackear es como, eh, de cierta forma, vulnerar ciertos caminos tradicionales e irse, ¿no es cierto?, por caminos poco convencionales y que de igual forma nos ayudan a llegar a un buen resultado, ¿ok? Por lo tanto, como introducción, dice que nuestra mentalidad moldea la forma en que percibimos y reaccionamos ante el mundo. ¿Ok? La primera ley, de hecho, de metafísica es la ley del mentalismo. ¿Ok? Por lo tanto, todo es mente y proviene de nuestras creencias y pensamientos. Carol Dweck, en su libro Mindset, explica la diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Ahí les voy a explicar más en detalle cuál es la diferencia. Y los hábitos, como explica James Clear, otro gran autor, en este caso de hábitos atómicos, son la base del cambio sostenible. ¿Ok? No es lo mismo una mente fija, que no acepta cambios, que se encierra en una caja, que una mente de crecimiento, que donde esté aprovecha algo a favor para crecer y aprovechar esa oportunidad. El poder de la mentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tu mente puede ser tu mayor aliada o también tu peor enemiga. Muchas veces no somos conscientes de este concepto y nos termina jugando en contra. Ahora, imagina que tu mente es como un jardín, ¿ok? Tal como se ve, ¿no es cierto?, en la fotografía. Si siembras semillas de duda y miedo, crecerán malas hierbas que van a terminar por sofocar, perdón, tu confianza, por bajar tus niveles de confianza. Pero si plantas semillas de determinación y aprendizaje, cultivarás un jardín de éxito y crecimiento. ¿Te acuerdas de esta imagen? ¿Qué tipo de semilla crees que ha implantado esta persona? Probablemente plantó semillas de determinación y aprendizaje. ¿Ok? Y acá se aprecia que tiene un jardín lleno de éxito y crecimiento. Ahora, tu mente crea tu realidad. ¿Qué quiere decir eso? Tony Robbins enfatiza la importancia del enfoque mental para alcanzar el éxito. Esto de la mano con lo que te explicaba en la diapositiva anterior, donde la primera ley de metafísica es con respecto a la ley del mentalismo. Vale decir, todo es mente y todo parte desde tu mente, desde tus creencias, desde tus pensamientos. Ahora sí, te explico cuál es la diferencia que se mencionaba anteriormente entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la creencia de que las habilidades son inmutables. Ejemplo, no soy bueno para hablar en público, así que nunca lo seré. ¿Ok? Aprendí o quizás mi entorno nunca me potenció a desarrollar habilidades y me convencí de que no era bueno para hablar en público. Y eso yo lo tomo y lo llevo por siempre, durante todo el trayecto de mi vida. Lamentablemente esa mentalidad es más normal de lo que uno cree y es una mentalidad fija que lo único que lleva esa mentalidad a las personas es a quedar apartadas del crecimiento natural que conlleva el mundo en cuanto a las distintas etapas, ya sea en lo personal, ya sea sobre todo en lo laboral. Siempre se está
de cierta forma, mejorando, se están actualizando procesos, y si uno no se abre a nuevas oportunidades de aprendizaje, eso lamentablemente hace que uno solo o sola se vaya, ¿no es cierto?, saliendo del camino. Ahora, la mentalidad de crecimiento, como la palabra lo dice, es una creencia de que se puede mejorar con esfuerzo y aprendizaje. Ejemplo, aún no soy un gran orador, pero cada vez que practico, mejoro. Entonces, en esta imagen que estás viendo, tenemos dos escenarios, dos creencias. Una creencia de mentalidad fija y una creencia de mentalidad de crecimiento. Afortunadamente, esta persona tiene esa mentalidad de crecimiento y es una creencia. Y aunque quizás él sepa que no es un buen orador o un gran orador, sabe que practicando puede ir mejorando y lograr transformarse en uno de los mejores. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso para hackear tu mente. Tienes que ser consciente de qué tipo de mentalidad tienes actualmente. Si tienes una mentalidad fija, si te cuesta cambiar las creencias o si efectivamente tienes una mentalidad de crecimiento, te gusta leer, practicar nuevas cosas, ir ampliando tu espectro, tu mundo de oportunidades y aprendizaje. Ahora, el poder de la mentalidad, ¿no es cierto? No es algo que esté eh, justificado o esté mencionado de forma general sin ningún respaldo. Si lo llevamos a la parte de neurociencia y plasticidad cerebral, acá encontramos estudios que comprueban todo lo que te he estado mencionando. Por ejemplo, estudios han demostrado que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y generar nuevas conexiones neuronales con la práctica y la repetición. Ya lo hemos mencionado anteriormente, la repetición es clave en la formación de nuevos hábitos y en la formación de nuevas creencias. ¿Ok? Sin ir más lejos, un estudio de la Universidad de Harvard mostró que personas que practicaban mentalmente tocar piano tenían casi el mismo desarrollo en su corteza motora que aquellos que los practicaban físicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro no distingue si es algo real o algo imaginario. Por lo tanto, eso es una gran ventaja cuando uno quiere mejorar ciertas habilidades. Muchas veces no tenemos que estar en el proceso en sí mismo, sino que podemos ocupar la gran herramienta que es visualizar. ¿Ok? Ahora, ejemplo práctico. Piénsalo como la primera imagen, una autopista, ¿no es cierto? Cuando más usas un camino neuronal, ¿no es cierto? Un pensamiento, una acción, más fácil se vuelve recorrerlo. ¿Ok? Y cambiar la mentalidad es como construir una nueva carretera, la imagen del costado, donde al principio es difícil porque está todo empezando, se están haciendo recién los caminos, recién los planos, recién los primeros pasos, pero con el tiempo se convierte eso en la ruta principal. ¿Ok? Es importante que entiendas esta analogía, tal cual todos los días, o quizás de lunes a viernes, tú haces un recorrido de tu casa al trabajo o de la casa, o sea, del trabajo a la casa, eh, es tantas veces que pasas por la misma calle o por el mismo sector que automáticamente te aprendes la ruta y no tienes que estar pensando si viene eh, una disminución de velocidad, si viene un lometoro, como se dice acá en Chile, si viene un paso de cebra, si viene una calle en mal estado. No tienes que estar pensando en eso porque ya lo tienes tan internalizado a través de la repetición que ya lo haces en automático. Eso pasa porque haces una repetición a cabalidad. ¿Ok? Por eso es importante repetir, repetir, repetir. Un ejercicio rápido. Reflexiona sobre una creencia limitante que tengas sobre ti mismo o misma y cómo podrías reformularla para alinearla con una mentalidad de crecimiento. Vale decir, identifica
una mentalidad fija, ¿no es cierto? Una creencia que te esté limitando y, al igual que el ejemplo anterior, trata de darle un significado como si ya tuvieses esta mentalidad de crecimiento. ¿Ok? Ahora, antes de ir a estas técnicas de programación neurolingüística, es importante que entiendas un poquito de historia. ¿Ok? La programación neurolingüística es una metodología creada por Richard Bandler y John Grinder en los años 70. ¿Ok? En este caso, eh, el año 2023 hice mi primera certificación con John Grinder, directo en la escuela en la que él aún sigue enseñando. Y la programación neurolingüística se basa en la forma en que el lenguaje y los patrones mentales afectan nuestro comportamiento. ¿Ok? Por lo tanto, ya son más de alrededor de 50 años de evolución de esta gran herramienta. Ejemplo de reencuadre, que de hecho es un ejercicio que vamos a realizar. ¿Qué quiere decir esto? La palabra reencuadre, eh, si yo la descompongo, ¿no es cierto? Tiene que ver con un cuadrado, ¿no es cierto? Con una imagen, con una situación. Y yo la reencuadro, vale decir, si la imagen está acá, yo la puedo ver desde otra perspectiva. Eso es reencuadrar una situación, es hacer un ajuste, es cambiar de perspectiva. Por ejemplo, estoy fallando, lo puedes reencuadrar, lo puedes cambiar por estoy aprendiendo. ¿Ok? En vez de estar lanzando el baloncesto a la canasta y estar cayendo todas afuera, te puedes decir estoy fallando o al mismo tiempo te puedes decir estoy aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia? La creencia que tengas en esa situación o en esas situaciones. Y eso te va a ayudar a modificar la percepción del problema. ¿Ok? Por ¿Hay otro alguna lado, disertación? tenemos el estudio de la Universidad de Stanford, que es, ¿no es cierto?, un respaldo, donde dice que el uso de las afirmaciones positivas reconfigura la actividad neuronal y mejora el desempeño. ¿Ok? ¿Por qué es importante darle un enfoque a la parte positiva? Nuestro cerebro está programado por defecto, de acuerdo a la necesidad de sobrevivir, de generar entre 60.000 a 70.000 pensamientos en un día, de los cuales entre el 80 y el 90% corresponden al día anterior y eh, también la mayoría de ellos terminan siendo negativos. No porque sea un cerebro pesimista, sino que, repito, está orientado siempre a protegerte. Tiene que ver con la sobrevivencia. ¿Por qué razón? Porque esa parte del cerebro es la más primitiva y no ha reflejado un cambio en su estructura. ¿Ok? Entonces, por eso es importante darle un enfoque consciente siempre a lo que son las afirmaciones positivas. Ahora, con el ejercicio práctico de reencuadre con PNL o programación neurolingüística. Dijimos que reencuadre es cambiar la perspectiva, ¿no es cierto? Mirarla desde otro punto de vista. Entonces, este simple ejercicio, pero a la vez potente, nos dice que en el primer paso tienes que pensar en un pensamiento negativo recurrente. Podemos ocupar la misma imagen, vale decir, soy malo para hablar en público, ¿ok? Ese es el primer paso, identificar, ser consciente qué quieres mejorar, qué quieres cambiar. El segundo paso es escribirlo y luego reencuadrarlo en positivo, ¿ok? ¿Por qué es importante escribirlo y no solamente decirlo acá en mente? Porque al escribirlo, tu cerebro retiene mucho más esa información y te hace ser, obviamente, más consciente, ¿ok? Y luego puedes compartir, ¿no es cierto?, esta actividad con alguien cercano y recibir un feedback. El ejemplo es bien sencillo, pero es más común de lo que uno cree. La persona acá dice negativamente que soy malo para hablar en público, ¿ok?
Esa es una mentalidad fija, una creencia limitante. La mentalidad de crecimiento diría, estoy mejorando mis habilidades de comunicación cada vez que practico. Cada vez que practico. Es decir, a través de la repetición es donde puede ir mejorando. ¿Ok? Es importante hacer ese cambio con cada uno de los pensamientos que uno vaya identificando, de lo negativo a lo positivo. Después de un tiempo, a medida que ya lo practicas una determinada cantidad de veces, al igual como te mostraba en la imagen anterior, es como una autopista. Es tantas veces que pasas por el mismo camino que ese circuito neuronal se crea, se refuerza y se hace en piloto automático. ¿Ok? Ahora, otro punto importante, ya que viene la otra sección de combinación con coaching personal. Esto es programación neurolingüística más coaching personal. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que ya bastante gente conoce, si seguramente te gusta el desarrollo personal, más de una vez lo has escuchado, eh, o quizás has leído este libro, dice que la identidad es tu mejor aliada. Pero, ¿qué quiere decir eso? En palabras más sencillas. Habitualmente, nosotros nos enfocamos mucho en hacer y en tener, ¿ok? Pero hay una cadena de sucesos que uno debiese seguir para que esto sea de forma armónica. Si yo me enfoco mucho en hacer y más aún en tener, me enfoco mucho en lo externo. Por ejemplo, si quiero empezar a correr, yo me compro primero las zapatillas, me compro la última tecnología en reloj que me cuenta el ritmo cardíaco, calorías, etcétera. Me compro la mejor camiseta, el mejor short y me enfoco en tener, ¿ok? Pero eso no me va a hacer ser, no me va a permitir ser un corredor de calidad, ¿ok? Lo que tienes que captar o lo que tienes que tener presente es que hay tres pasos que tú deberías trabajar para potenciar tu identidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero va el ser, S-E-R, ser. Luego, segundo, hacer de acción. Y tercero, tener. ¿Ok? Como empezamos generalmente por el último, es donde se comete el gran error. Deberíamos empezar por el primer punto, vale decir, siendo una identidad en la cual nosotros queremos convertirnos. Para luego yo la tenga internalizada, empiece a tomar acción de acuerdo a esa identidad. ¿Ok? Y tercero, yo voy a empezar a tener resultados de acuerdo a lo que estés haciendo y a lo que esté siendo. ¿Ok? Recuerda, ser, hacer, tener. En ese orden es donde tienes que siempre estar trabajando. Entonces, dice, la clave no es lo que haces, sino en lo que te conviertes. James Clear, en Hábitos Atómicos, los hábitos son una proyección de nuestra identidad. ¿Ok? Vale decir que somos lo que más repetimos. Si yo repito mucho tomar alcohol, dormir mal, alimentarme mal, voy a terminar siendo una persona sedentaria. ¿Ok? A través de esa repetición. Si yo repito constantemente una alimentación saludable, una rutina de ejercicios constante, una buena calidad de higiene del sueño, meditación, baño de hielo, no sé, acciones o hábitos que sean muy positivos y los repito constantemente, voy a terminar haciendo eh, y teniendo resultados de acuerdo a esa identidad de una persona deportista, por ejemplo. Entonces, en lugar de enfocarte solo en la acción, en solo hacer, redefine quién eres, ¿ya? No es que, no idealmente tú tienes que decir voy a correr, que es lo que normalmente decimos. Voy a salir a correr hoy día, voy a salir a correr o voy a empezar a correr desde la próxima semana. Lo que debieses decir para trabajar desde tu ser, desde el primer paso, es soy un corredor.
yo soy un corredor, yo soy una corredora. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Por qué razón? Porque al decir soy, estás trabajando en tu identidad. ¿Ok? Si quieres potenciar tu capacidad de lectura, no vas a decir voy a leer, vas a decir soy un lector. Tu identidad es ser un lector. ¿Ok? Cuando integras de a poco esa identidad, vas a empezar a actuar de acuerdo a esa identidad y luego a tener de acuerdo a la identidad. ¿Ok? Si en algún momento tienes dudas y estás viendo esto ya en YouTube, escríbelo, puedes hacer, ¿no es cierto?, preguntas. Es importante que captes bien eh, este mensaje. El cambio de identidad, si identificas como alguien disciplinado, comenzarás a actuar en consecuencia. ¿Ok? El mayor error que no nos permite avanzar y caer una vez en la misma, una y otra vez en la misma rutina, es que caemos en ese eh, mensaje general de voy a empezar a comer saludable, voy a empezar a correr, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a. Lo que tienes que hacer es enfocarte en la identidad que quieres desarrollar. ¿De qué te sirve esto? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es un deportista, como identidad, él no tiene que pensar ni un segundo si tiene que comer una hamburguesa o un plato de, no sé, legumbres y ensaladas. No lo va a pensar automáticamente, ya tiene tan trabajada su identidad de deportista de alto rendimiento que sí o sí va a elegir, en este caso, el plato o la alimentación saludable. ¿Ok? Entonces, esto no es solamente algo eh, que debieses considerar para un hecho. Lo tienes que considerar de forma general. Te sirve para facilitar tu toma de decisiones en el día. Y si facilitas tu toma de decisiones en el día, eso también te ayuda a elevar tus niveles de energía. ¿Ok? Otro eh, apartado de este libro, una vez que entendemos que tenemos que trabajar desde la identidad, podemos pasar al siguiente paso, cuando uno crea hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una estructura para crear un hábito duradero o un hábito potenciador. ¿Ok? Y esos son cuatro pasos que debieses considerar. Vale decir, el primero es la señal. ¿Ok? Un desencadenante que inicia el hábito. ¿Ok? El segundo paso es el anhelo, el deseo de llevarlo a cabo, que me provoca que yo lleve a cabo, por ejemplo, en la imagen, una alimentación saludable. La señal va a ser, en este caso, colocar alimentos saludables sobre la mesa de fácil alcance y sin resistencia. ¿Ok? Lo segundo, el anhelo, el deseo de llevarlo a cabo, es que quizás mi fisiología va a cambiar, mis niveles de energía van a cambiar y eso me motiva. La respuesta es la acción en sí misma. Yo paso a la acción y paso a alimentarme saludablemente. Como paso 4 automático, yo tengo una recompensa, vale decir, el beneficio que refuerza la acción. ¿Ok? Van a haber recompensas que son a corto plazo, otras a mediano y otras a largo plazo. Pero es importante, sobre todo con las de largo plazo, vale decir, sobre 6 meses o un año, que de forma frecuente te estés recompensando tú mismo o misma. ¿Por qué razón? Porque si esperas mucho tiempo, probablemente termines dejando de lado ese motivo, esa acción, porque no estás viendo los resultados, ¿ok? O no estás viendo esa recompensa. Ahora, un estudio de la Universidad de Duque dice que el 40% de nuestras acciones diarias son hábitos inconscientes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Tiene relación, de hecho, con lo que mencionaba al principio. Diariamente tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, ¿ok? Y aproximadamente el 80% de ellos o 90% de ellos son los mismos que el día anterior, ¿ok?
y solamente el 20 o 10% son nuevos, de acuerdo a los acontecimientos que te van pasando en el día. ¿Ok? Por lo tanto, eh, ese 40% que se grafica acá, más allá del número, nos quiere decir que actuamos de forma automática. ¿Ok? A raíz de las cosas que más repetimos. Por lo tanto, es importante como plan de acción que definas qué tipo de personas quieres ser antes de construir el hábito. ¿Ok? Antes de empezar a alimentarte saludablemente, enfócate en qué identidad vas a armar al lado de eso. ¿Ok? Si va a ser una identidad de una persona que va a ser fitness, si va a ser una persona que simplemente quiere alimentarse saludablemente, si quiere tener mayores niveles de energía, qué específicamente quieres desarrollar con esa acción. ¿Ok? Luego tenemos estas estrategias de coaching para crear hábitos. Antes de eso, en resumen, tenemos dos grandes aristas. La programación neurolingüística, que hablamos sobre la técnica en específico del reencuadre, ¿ok? Recordar que esto es mucho más amplio, yo solamente hablé sobre esta técnica del reencuadre. Y segundo, tenemos esta parte de coaching que específicamente, a raíz del libro de James Clear de Hábitos Atómicos, nos habla sobre cómo nosotros podemos crear hábitos, pero primero debemos enfocarnos en nuestra identidad. ¿Ok? También en este libro el autor menciona la regla del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que mejorar un 1% cada día genera resultados exponenciales. Es más, si tú mejoras un 1% diario, en un año te vuelves 37 veces mejor. ¿Ya? Eso está escrito en una fórmula. Luego de esto, eh, también nosotros podemos utilizar una gran herramienta que se conocen como anclajes, ¿ya? Y específicamente anclaje de hábitos, o sea, asociar un nuevo hábito a uno ya existente, ¿ok? Y por último, la accountability, que viene a ser como esta especie de mejora continua, ¿ya? Pero hacerse una autoevaluación. Tener un compañero de compromiso ayuda de sostener la disciplina, ¿ya? Entonces es importante que eh, si tú puedes tener a alguien de apoyo, le puedas primero transmitir cuál es tu objetivo y de esa forma también tu compromiso es distinto, porque cuando nos comprometemos con nosotros mismos o mismas, muchas veces tendemos a dejar las cosas de lado porque simplemente no tenemos esa presión de tener que responder a un desafío. Pero si yo me comprometo con alguien más, esa percepción cambia y automáticamente siento esa presión de tener que hacer a lo que yo me comprometí. ¿Ok? Ahora, el primer compromiso siempre va contigo mismo y mismo. Tu palabra tiene que tener poder para ti. ¿Ok? La investigación de la Universidad de Londres muestra que un hábito tarda entre 21 y 66 días en consolidarse. ¿Ok? Eso va a variar. Es simplemente eh, un rango, que es lo que tienes que entender, que eso va a depender de cuántas veces tú repitas la acción que estás incorporando para generar este nuevo hábito o esta nueva identidad. ¿Ok? Mientras más repitas, más rápido va a ser esa creación de la autopista neuronal y más en piloto automático vas a actuar. Mientras menos repitas ese canal, más te va a costar generar esa autopista neuronal y va a tomar más tiempo que se pueda consolidar. ¿Ok? Entonces los 21 y 66 días más que nada es una referencia, pero lo que tienes que tener claro es que cuando uno empieza una nueva actividad, lo que estás haciendo cerebralmente es crear nuevos circuitos neuronales. Y ese circuito neuronal lo tienes que alimentar. Es como, por ejemplo, imagina un cerro verde y no hay ningún camino demarcado para llegar desde la base a la cima. Las primeras veces la persona va a tomar un camino, ¿no es cierto? Y
va a quedar uno que otro rastro, ¿no es cierto?, marcado en esta parte de verde, ¿ok? Si esa persona repite esa acción y por el mismo camino todos los días, ese pasto, ¿no es cierto?, va a empezar a aplastarse y se va a empezar a marcar un camino. Y ese camino va a quedar definido desde la base hasta la cima. Supongamos que lo hizo en 20 días. En 20 días fue capaz de marcar ese camino y establecer ese circuito. Al día 21 no tiene que pensar en la ruta, no tiene que pensar por dónde irse, porque el camino ya está marcado. Vale decir que es en piloto automático. De esa forma es como funciona la incorporación de nuevos hábitos y la incorporación esta, eh, de esta identidad, ¿ok? Ahora, un ejercicio práctico, diseña tu nuevo hábito, ¿ok? Tal cual como se ve en la fotografía, vas a elegir un hábito que quieras implementar. Ese va a ser tu primer paso uno, ¿ya? Que es implementar el hábito de leer más. Quieres implementar el hábito de eh, hacer ejercicio, hacer yoga, hacer baños de hielo, eh, el hábito que tú quieras implementar, ¿ok? Escuchar, hacer música, quizás tocar guitarra, no sé, el hábito que a ti más te llama en este momento querer llevar a cabo. Tu segundo paso es escribirlo en este formato. Voy a, por ejemplo, leer a las 6 p.m. en eh, mi terraza, ¿ok? ¿Qué estás haciendo con esto? Dos cosas. Uno, estás guardando de mejor forma la información al escribirlo, ¿ya? Por eso es importante escribir para que tu cerebro retenga mucho más la información, es alrededor de un 30%. Eh, y es importante también hacerlo de forma específica, ¿ya? No es lo mismo decir, voy a leer o voy a leer simplemente en mi terraza, ¿ok? Pero ¿en qué momento del día? ¿Qué día? ¿A qué hora? Mientras más específico sea tu mensaje, más probabilidades de llevarlo a cabo, ¿ok? Y el paso 3, compártelo. Esta accountability, ¿no es cierto? Esta herramienta de que nos puedan evaluar las personas que están a nuestro alrededor, ¿ok? Y dice, comparte con el grupo y busca, ¿no es cierto?, un compañero de responsabilidad. Ejemplo, voy a leer 5 minutos después de desayunar en la mesa. Y ahí yo puedo ser más específico aún. Voy a leer 5 minutos después de desayunar en la mesa a las 8 a.m., por ejemplo. Y si quieres ser más específico, yo te podría preguntar, ok, ¿cómo vas a recordarte a ti mismo o misma que vas a hacer esa acción? Quizás puedes utilizar la alarma del celular, puedes utilizar Google Calendar, algún recordatorio que te ayude a llevar esa acción a cabo, ¿ok? Y por último, tenemos eh, el cierre y reflexión, ¿ok? Los hábitos son la clave del éxito a largo plazo, ¿ya? Eres, o más bien dicho, somos lo que más repetimos, ¿ok? Eso es lo que finalmente define nuestras identidades. Nuestras identidades están definidas por nuestras creencias, ¿ok? Por lo tanto, todo parte de nuestro pensamiento. La PNL o programación neurolingüística permite modificar patrones mentales limitantes. En este caso, ocupamos en específico una de las tantas técnicas que es la técnica del reencuadre, ¿ok? Vale decir, cambiar la perspectiva de una situación o un problema. La reflexión final es qué acción concreta vas a tomar hoy para mejorar tu mentalidad y hábitos. Es importante que pases a la acción. Si solamente escuchas esto, no te sirve absolutamente de nada. Tienes que colocar pausa, anotar esta pregunta y al finalizar la clase la desarrollas. ¿Ok? Si no lo puedes hacer de inmediato, lo que sí puedes hacer es programarlo. ¿Ok?
pero es importante que pases a la acción. Y segundo, que este es un mensaje de James Clear y lo he podido corroborar ya en el tiempo que llevo enfocado en el desarrollo personal. No necesitas motivación. Lo que necesitas es un sistema. Necesitas crear sistemas que te permitan ir eh, haciendo las cosas de manera fácil. La imagen que tengo acá presente no es una imagen por casualidad. Si te fijas, las ciudades en su mayoría funcionan en base a sistemas. Hay, por ejemplo, un paso de cebra, hay espacios para que las bicicletas puedan andar, hay espacios definidos para que los buses de transporte público puedan transitar, hay espacios para que también puedan estacionarse. Todo eso es un sistema. ¿Qué pasaría si no hubiera un lugar específico o una ruta específica para el transporte público? Se armaría un caos. ¿Qué pasaría si no hay lugares específicos para que las personas puedan cruzar? Sería un caos. ¿Qué pasaría si no hubiera lugares específicos para que las bicicletas pudiesen transitar por un lugar específico? Sería un caos. Eso mismo pasa en tu vida cuando no estableces sistemas. Se te empiezan a mezclar, ¿no es cierto?, diferentes situaciones y eso lamentablemente te frena o te estanca en esa misma situación. Por lo tanto, te repito, no necesitas motivación, lo que necesitas es construir sistemas. ¿Ok? Si vas a empezar a leer, si vas a empezar a incrementar tu nivel de deporte, lo que tienes que hacer es colocar eh, zapatillas, tu ropa deportiva a la vista, colocar tus libros a la vista, colocar tu alimentación saludable a la vista, cocinarte tú mismo o misma si es necesario. Todas esas cosas las puedes ir potenciando de a poco aplicando lo que te acabo de entregar. Por último, es importante el, eh, el pasar a la acción. ¿Ok? Acá está graficado. ¿Ok? Por lo tanto, si estás en el grupo de seres irreconocibles, ahí podemos chatear o podemos compartir información. Compártelo, ¿no es cierto?, en tu grupo. ¿Cuál va a ser tu compromiso con tu nuevo hábito? Pero es importante, repito, con letra mayúscula, que pases a la acción. Nada de esto acumulado te va a servir eh, para avanzar en un proyecto o en un hábito si no pasas a la acción. ¿Ok? Eso es la clase número 29.